Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Hola El Salvador. Hoy en este día tenemos un tema muy especial. Para eso nos acompaña el ingeniero Francisco Magaña, quien es el encargado de desarrollar el tema miedo a fracasar. Ingeniero, buenos días. Qué gusto tenerlo aquí en Hola. Buenos días, Ana Yancy. Como siempre, es una gran alegría estar con la familia de Hola El Salvador. Francisco, hablemos entonces, ¿qué significa el miedo a fracasar? ¿Qué es? Bien, simple es un acto de nuestra mente que nos puede llegar incluso a paralizar nuestras acciones y nuestra efectividad por el simple hecho de pensar que puede pasar lo peor. ¿Qué podemos hacer ante el miedo al fracaso? ¿Qué es lo recomendable que podemos hacer? Fíjate que precisamente como nuestra mente suele divagar o crear escenas que nos pueden sacar totalmente del contexto, es importante que aprendamos a hacer una pausa y ante una situación que nos causa ese temor a fracasar, bueno, respirar hondo, tranquilizarnos, y lo más conveniente es escribir en una hoja de papel con un lápiz y bolígrafo cuál es esa situación que nos está generando ese miedo. Seguidamente, después de eso, es importante que empecemos a evaluar qué pasa si fracaso, pero qué pasa también si tengo éxito. Y eso nos empieza a aterrizar en el área de la lógica y del razonamiento, lo cual ayuda a disminuir ese temor a fracasar. Hay muchas personas, Francisco, ya que dice eso, porque una de dos, o fracasamos o tenemos éxito. Hay muchas personas que dejan de intentar o dejan de hacer las cosas o tienen, por ejemplo, tienen miedo, quieren trabajar, pero tienen miedo a pasar por el proceso de una entrevista de trabajo. Entonces, si no pasan por ese proceso, no van a poder llegar a trabajar. Entonces, ¿cómo se siente la persona? ¿Qué siente la persona cuando falla? Mira, hay que aprender a tratar de racionalizar la falla y tener ese aprendizaje que la falla o el fracaso nos va a dar. Por ejemplo, si yo voy a una entrevista y el entrevistador me hace preguntas difíciles, me hace sentir incómodo o incluso puede ser que hasta me humille, yo no por eso tengo que pensar que ahí terminó todo, sino que tengo que nuevamente racionalizar el tema y decir por qué sucedió lo que sucedió, cuáles fueron los elementos en los que yo fallé y cuáles fueron los elementos que yo no pude controlar. Y en ese sentido puedo hacer un ejercicio y prepararme mejor para la siguiente entrevista. Incluso puedo pedirle a algún conocido, una persona de confianza que sirva como entrevistador y hacer un ejercicio de entrevista para estar mejor preparado. ¿Será que el miedo al fracaso tiene que ver o está relacionado con la ansiedad? Creo que es al revés. La ansiedad es un producto que ese miedo nos genera, la angustia. ¿Qué va a suceder? ¿Y qué pasa si no lo logro? Entonces, lo recomendable es decir, por un lado voy a poner todas las consecuencias de aquello de no lograrlo, pero por otro lado también voy a poner las consecuencias de lograrlo, obtener la plaza, obtener el trabajo, mejorar mis ingresos. Eso me va dando que mi mente cambie de una modalidad negativa a una modalidad positiva. Cuando tenemos una imagen de sí mismos negativa, eso influye a que constantemente estemos fracasando. Puede influir en cierta medida, pero más que todo es importante tener conciencia de quién soy. Por ejemplo, si yo soy bueno en estableciendo relaciones con los clientes, pues no voy a ir a buscar un trabajo en el cual yo sea redactor. O si yo soy bueno, por ejemplo, escribiendo, no voy a ir a buscar un trabajo en el cual se me pidan altas habilidades matemáticas. Entonces tengo que tomar conciencia de quién soy y en base a mis habilidades, a mis talentos, perfilarme y prepararme para destacar lo bueno y minimizar lo no tan bueno que tengo.
Hay, de casualidad, Francisco, hay como algunos síntomas del fracaso o del miedo al fracasar. El miedo es característico de la mayoría de las personas, pero en algunos se manifiesta como un dolor de cabeza, otros se manifiesta como el mariposeo en el estómago, otros les da colitis, otros sudan, y sencillamente el miedo no es más el producto de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Por eso es importante armar este escenario que te digo. Cuando yo voy a hacer una actividad que me da la posibilidad de fracasar, entre más yo me informe, entre más yo conozca y entre más yo delimite el escenario, me va a ser mucho más fácil manejar ese miedo y que no me turbe mi paz. ¿Hay como alguna manera de verlo en los niños, el miedo al fracaso, o no existe? Claro que sí, solo que los niños son muchísimo más prácticos porque todavía no han desarrollado toda esa serie de filtros que los humanos tenemos en cuanto al entorno, al que dirán, pero sí, expresan su miedo, ¿ya? Puede ser desde llorar, puede ser un enojo, un berrinche, puede ser una resistencia, incluso hacerse pipí y otras cosas. Entonces es importante que los mayores, los que estamos a cargo de estos niños, tratemos de estar al nivel de ellos y con cuentos, con historias positivas, tratar de que se expresen y que expresen ese miedo. ¿Una falta de autoestima será de que es una de las causas del miedo al fracaso? Por supuesto que sí. Una persona que tiene baja autoestima, de entrada su cerebro le está diciendo como el anoréxico: no eres digno, tú no puedes, no eres capaz, no puedes manejar la situación. Entonces, en ese sentido, lo importante es responder a esas preguntas. ¿Por qué creo que no soy digno? ¿Por qué creo que no soy capaz? ¿Por qué creo que esta situación no la puedo manejar? Pero es muy recomendable que lo haga por escrito, ya que estoy ocupando buena parte de mis sentidos, ayudándome a racionalizar esa situación que me está generando ese temor. Francisco, ¿por qué cuando fracasamos siempre le echamos la culpa a alguien más o a alguna cosa? No sé, siempre ponemos una excusa, pero no somos nosotros, no decimos yo fallé. Fíjate que normalmente el ser humano tiene ese componente que le llamamos el ego. Y no es que el ego sea malo, pero sencillamente si el ego nos dejamos nosotros que manejen nuestras emociones, siempre vamos a andar buscando un culpable, una justificación y tratar de ver en el entorno y no en mí las cosas por las cuales fallo o he fracasado. Muy importante es entonces que tomemos esa conciencia de decir qué no hice que me ayudó a lograr este resultado negativo y qué pude hacer mejor. Cuando yo hago eso e insisto siempre hacerlo por escrito, me va haciendo caer en la cuenta de que como ser humano puedo fracasar, pero también como ser humano puedo aprender y mejorar. Francisco, ¿fracasar y cometer errores es lo mismo o son dos términos separados? No, por supuesto, son totalmente separados. Todos cometemos errores todos los días. Y no necesariamente porque cometas un error vas a fracasar. Creo que la diferencia la hace el propósito que tú tienes o que tú buscas. Te lo pongo por ejemplo. Si tu propósito es mantener tu casa impecable y entró alguien con los zapatos sucios, entonces fracasaste en tener tu casa impecable. No, sencillamente sería una acción que tú no controlaste, pero puedes inmediatamente o con un tiempo prudencial limpiar la suciedad que esa persona dejó y no por eso fracasaste. Francisco, y ya para ir finalizando, ingeniero, ¿cuáles serían como algunas claves para que nosotros podamos superar como el miedo al fracaso? Primero, tienes que darte cuenta quién eres. Yo te recomiendo que hagas una lista de tus valores, de tus principios, de tus cualidades, para que tengas una imagen externa de quién eres. Esa lista de valores, principios y cualidades, valídala con alguien de confianza. Y te vas a dar cuenta que incluso tú te quedas corta con las situaciones. Segundo, teniendo esa imagen mental de quién eres,
cómo puedes mejorarla ante una situación específica. Nuevamente, armar estos escenarios, si es una entrevista, si es una tarea, y siempre pensar que puedes dar tu mejor versión. Perfecto. Ahí está, ingeniero, le queremos agradecer muchísimo por su tiempo. ¿Cuáles serían los contactos? Bueno, tenemos la fanpage de IMB. También nos pueden escribir a 7844 4362. Es también WhatsApp, donde podemos estar con mucho gusto leyendo sus inquietudes, sus recomendaciones. Perfecto, ingeniero, mil gracias. Gracias por tomarse el tiempo y ayudarnos a desarrollar este tema. Gracias, Ana Yancy, y gracias a Hola El Salvador, ese lindo programa que es tan instructivo. Mil gracias. Bueno, y nosotros así finalizamos la entrevista, pero continuamos con más de Hola El Salvador.